Gracias. Es obvio que este es un asunto del más alto interés público por una sencilla razón. Estamos hablando de uno de los pilares del sistema de justicia, como es el Ministerio Público, y en este caso, por primera vez en la historia del Perú, tal y como lo comentaba con algunos colegas parlamentarios, se está desarrollando una acusación constitucional contra el fiscal de la Nación, en este caso el doctor Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos. En ese sentido, señor presidente, al tratarse de un juicio eminentemente político, es muy importante el contexto. Es decir, ¿cuál es la situación que acompaña a esta acusación? Pues acá no vamos a hablar de imputaciones penales, ni que tiene que haber una certeza en la tipificación del delito. Y digo esto porque en los últimos días, lamentablemente, señor presidente, ha habido una serie de personajes en los medios de comunicación hablando de que no se ha encontrado una tipificación del delito, que el Código Penal no dice esto. No, señor presidente, esto no se trata de ninguna manera de una cuestión que tiene que ver con el Código Penal. Este es un juicio político, en el cual los indicios son pertinentes, el contexto es importante, y la forma como actúa este Congreso, amparado en la Constitución, va a ser determinante para ver la forma como se va a desarrollar el sistema de justicia en el país. En ese sentido, hay una cronología. El 25 de julio de este año, el congresista Marco Arana, ante la vorágine de audios que salieron en los medios de comunicación, presentó la denuncia constitucional 227 contra el fiscal de la Nación Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos. En ese sentido es importante precisar algo, señor presidente. En este momento ya habían sucedido dos eventos que demuestran de que acá no hay nada personal contra el fiscal. El primero tiene que ver con el hecho que el señor fiscal, cuando asume, es visitado por el presidente del Congreso en una ceremonia protocolar. Y cuando muchos lo criticaban, el que habla señaló de que era un asunto estrictamente protocolar y que por lo tanto no significaba ningún tipo de respaldo del Parlamento, cuando acudió el congresista Luis Galarreta. Y el segundo, que tiene que ver con la visita que hace el doctor Chávarri al actual presidente del Congreso, Daniel Salaverry, que mientras otros colegas lo criticaban, en su justo derecho político, yo indiqué también que era algo estrictamente protocolar y no tenía que ver en absoluto con la performance o comportamiento del señor fiscal. El 9 de agosto, con justo derecho, y esto es algo que también señalé en su momento como una cuestión estrictamente válida, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde se inhibe de la delegatura y se me encarga asumir la investigación en relación a la denuncia constitucional 227 presentada por el congresista Marco Arana. El 20 de agosto presento mi informe de determinación de hechos y pruebas, que es aceptado por esta comisión, y el mismo día el congresista Gino Costa presenta la denuncia constitucional 239 en contra del fiscal de la Nación Pedro Chávarri, que extrañamente, y digo extrañamente simplemente para reflejar un estado de ánimo, no se me acumula, cuando podría haber aportado nuevos elementos de prueba, y esto es importante, en contra de la tradición parlamentaria, que significa la acumulación de denuncias constitucionales cuando se trata de la misma persona involucrada, a mí no se me dio. Sí hubo un alegato del congresista Arana que se me entregó, pero esta denuncia también extrañamente, y vuelvo a señalar ese adverbio simplemente como sinónimo de un estado de ánimo que obviamente me llama la atención, la denuncia constitucional del señor Gino Costa aún ni siquiera ha sido encargada a un parlamentario para la determinación de la carga de pruebas, habiendo pasado ya mucho tiempo. Ni siquiera ha sido calificada. El 10 de septiembre del 2018, la audiencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recibe la visita del fiscal de la Nación, el doctor Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos, y del ex juez supremo César Inostroza Pareachi, a solicitud del suscrito, porque era necesario poder identificar, a partir de la versión de ellos, la pertinencia de todo lo acontecido. En esa oportunidad también solicité que se convocara al señor Antonio Camayo, que no pudo asistir porque ya se encontraba detenido. El 21 de septiembre del 2018 se presenta la denuncia, el informe final de esta denuncia constitucional 227 ante la subcomisión. La siguiente diapositiva, por favor. Pero ¿por qué hemos llegado a esta situación? Es algo que se ha olvidado en el debate. Hemos llegado a esta situación
porque desde el año 2015, ante una ola de asesinatos perpetuados por sicarios en el puerto del Callao, derivó en un estado de emergencia que dio inicio a una serie de intervenciones telefónicas legales para dar con los responsables. Es decir, en el 2015, ante el sicariato vinculado a la extorsión y la droga, los jueces dicen, bueno, autoricemos un proceso de interceptación telefónica. Y en una de esas interceptaciones telefónicas se escucha lo siguiente, en relación a la organización criminal Barrio King, liderada por Caracol, hablando de un fiscal, no dice el nombre, pero hablaba de un fiscal. Me están pidiendo 30 lucas para que el vocal diga, no estoy de acuerdo con esto. Imagínate, 30 lucas en la sala de Lima y se solucionan los problemas. Mira causa, 30 lucas. Es allí cuando se determina que el sistema de justicia estaba involucrado con el narcotráfico, la droga y la extorsión, que el sistema de justicia dice, bueno, abarquemos la investigación, ampliémosla. Y en ese sentido empieza todo un escenario en el cual empiezan las interceptaciones telefónicas. Y es allí donde se descubren a jueces, abogados, implicados en el delito de tráfico de influencias, cohecho y peculado. ¿Cómo se le llama a esa organización? Que tenía tratos con la delincuencia en el peor de sus niveles, el de la extorsión y el narcotráfico, los cuellos blancos del puerto. Entonces, a partir de allí es que nosotros llegamos a una situación en que lamentablemente vemos a jueces y fiscales involucrados en escuchas telefónicas. No es porque al sistema de justicia se le haya ocurrido hay que investigar al fiscal X, al fiscal Y, al fiscal Z. No, señores. Es como consecuencia de escuchar una intervención telefónica de delincuentes que hablan de fiscales, que hablan de jueces, y como consecuencia de eso se amplía el radio de investigación. Por lo tanto, este Congreso hoy tiene una gran responsabilidad en si se pone del lado de la delincuencia organizada o si quiere llegar al fondo del asunto, en lo que significa que se autorice este informe y pase ante la Comisión Permanente para que se pueda escuchar los descargos y podamos realmente combatir a la delincuencia. La decisión que tomemos en ese sentido va a ser determinante. Acá no se trata de blindaje, se trata del país, del sentido institucional, de lo que significa en estos momentos entender de que está siendo investigada una banda y que lamentablemente esa banda ha contado con la participación de jueces fiscales. Es por eso que se llega a esta lamentable situación que el país está observando. La siguiente diapositiva, por favor. El día 25 de julio, cuando se determinan ya algunos audios que involucraban al fiscal Pedro Chávarri, el congresista Marco Arana Segarra presenta la denuncia constitucional número 227 contra el fiscal de la Nación por violación a los principios constitucionales de buen gobierno y lucha contra la corrupción, que se desprenden de la infracción a los artículos 3, 39, 44 y 158 de la Constitución. Ese es el sentido de esta investigación. Cómo una alta autoridad mantiene una relación que se evidencia en la escucha de unos audios con personajes lamentablemente perniciosos y que ya han sido sancionados por este Parlamento. Es en ese contexto que el congresista Marco Arana presenta la denuncia constitucional. Y yo creo que es absolutamente pertinente, porque si escuchamos en audios unas extrañas conversaciones que demuestran que no hay diferenciación de poderes y que demuestran también de que existen una serie de vinculaciones, llamémoslas extrañas, pues es obvio que tiene que surgir la denuncia constitucional, porque para eso está el fuero de este Parlamento. Y en ese sentido, lo presentado por el congresista Arana es absolutamente constitucional, como podemos ver en la siguiente diapositiva, porque se desprende de la responsabilidad que emana en todos nosotros de los artículos 2, 97 y 102, en el cual debemos de cumplir ante la nación con un rol fiscalizador, investigador y sancionador cuando ocurren infracciones constitucionales como la que vamos a demostrar en esta oportunidad. No es que el Congreso quiera meterse en un asunto que no le compete, tenemos un rol constitucional también, más aún cuando de por medio está el sistema de justicia en el país. Por otro lado, en los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Perú, se establece la facultad del Congreso de la República de acusar a los fiscales supremos por infracción constitucional,
así como la de establecer sanciones como la destitución e inhabilitación. Es obvio de que cuando no se puede tipificar algo en el Código Penal, la Constitución nos brinda en sus artículos la posibilidad de, establecida la incorrección en el comportamiento, en la acción, se puede ir a la infracción constitucional, siempre y cuando esta esté claramente identificada. Desde ese punto de vista, el juicio político tiene que cumplir con ciertas garantías para un debido proceso, pero de acuerdo a su naturaleza, esta debe actuar de una forma particular, dándole a las personas involucradas, que son todas de rango constitucional, todas las facilidades del caso, tal y como se ha respetado en este caso escrupulosamente en el caso del doctor Pedro Chávarri. No se puede decir en ningún momento, como también alguien por ahí ha dicho alegremente en algún medio de comunicación, que no se ha cumplido el debido proceso. Tan es así que se ha cumplido con el debido proceso que al señor fiscal se le ha dado todas las oportunidades para que él pueda manifestarse sin ningún tipo de traba. Vamos a analizar ahora la secuencia de hechos que hay en la denuncia constitucional número 227 presentada por el congresista Marco Arana. Primero vamos a hacer una especie de recordaris en relación a la famosa reunión con los medios de comunicación. Si nosotros analizamos las pruebas simplemente sin contextualizarlas, pues obviamente esto podría pasar desapercibido, ¿no? Podría pasar desapercibida el hilo conductor que hay en la necesidad de reunirse con ciertos medios de comunicación. Acá nosotros tenemos que ver que los audios ya ponían de manifiesto una serie de conversaciones entre personas que ya han sido sancionadas por este Congreso, como el señor Inostroza Pariachi y el señor Antonio Camayo. Había la necesidad de concertar una reunión con los medios de comunicación para facilitar el ascenso del señor fiscal a los medios, en este caso, para ser el fiscal supremo de la nación. Él había señalado en uno de los audios la necesidad de convocar a los medios de comunicación, pero ¿cuál era el contexto? Se decía, mientras en un momento se decía de que él tenía seguras sus posibilidades, en otro momento se dice que estas se complicaban porque empezaban a participar sectores denominados los caviares. Una acción que obviamente lleva al señor fiscal a que tenga que relacionarse con algún tipo de personas, como vamos a ver en el siguiente audio. Señor presidente, si me permite pasar el siguiente audio. Procedan con el audio, por favor. No sé, hermano, no, si es así, no tenemos. Todavía una, ellos es uno, y no a los medios, a algunos medios, sectores de medios, a la sexta reunión de la casa de un amigo, eso ya lo hablamos de todo, ¿no? Ah, muy bien, ya, hermano, ya. Listo, el lunes listo, ya, Bueno, continúe, congresista. Gracias, presidente. Antes de pasar el siguiente audio, previo a la elección del fiscal, en el 2015, la Junta de Fiscales acordó que para tal designación se tomara en cuenta el criterio de antigüedad, lo que habría asegurado al fiscal Pedro Chávarri como fiscal de la Nación para el 2018. Su elección parecía segura. Ello condice con el audio de fecha 7 de febrero y difundido el 19 de julio, que tiene como protagonista al expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos. Entonces, estamos viendo de que hay una serie de conversaciones que demuestran de que habría una preocupación y una necesidad de poder establecer reunión con medios y directores de medios para facilitar el ascenso. En el audio número 2, el doctor César Inostroza le pide al empresario Antonio Camacho que organice una reunión con medios para el futuro fiscal de la Nación, Antonio Camayo, perdón, para organizar una reunión con medios para el futuro fiscal de la Nación, el señor Pedro Chávarri Vallejos. Pongamos el audio, por favor. Mi amigo Gonzalo Chávarri tiene luego gente contigo. ¿Con quién? El futuro fiscal de la Nación, pero Gonzalo Chávarri. Ya quiere una reunión con los medios. No sé si tú puedes hacer en tu casa, con los que se pueda, ¿no? Ah, ya, pues acá. La semana que viene, a partir del martes. Ya, pero de una vez anota en tu agenda, todo, por favor. Ya. A todos los medios, amigos tuyos nomás, pues, ¿no? De todos los medios de comunicación, escritos, hablados, juicios, pero... Ya, perfecto.
respeto. Entonces, los invitan a un almuerzo y ahí yo ya lo tiene que hacer con anticipación para comprometerlo a él. ¿Ya? Ya, fabuloso. Porque ya se están metiendo los caviares, después están vetándolo a mi amigo. Ya. Y necesita presa, pues. ¿Ya? Fabuloso, extraordinario. Ya, hermano. ¿me dices, ya? Ya. Yo el lunes te recuerdo. Sí. Muy bien. ¿Podemos pasar, por favor, el siguiente audio? Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, no, ¿cómo estás? ¿Es algo bien? Bien, aquí está despachando. Ya, hermanito, ¿te acuerdas que te he dicho que tenía conversar con algún medio? Ya me has dicho, ¿no? ¿Qué te parece? Si esta semana tienes tiempo o no? Ya, sí, hermano, tú me dices. Ya, dice mañana si podemos almorzar en la casa del amigo, que queda por el Ministerio del Interior. Mañana, ¿cómo estás? Mañana más. Ya. Podría ser 2 de la tarde. Ya. Pero no te ¿cómo te Ya, voy a anotarlo, pero dime, tú me llamas para darme la dirección. Te mando por WhatsApp mejor. Ya, pero no falles, yo tengo 3. Ya. No, hermano, claro. Ya, me mando. Gracias. Bueno, en estos audios podemos, como se evidencia, que tanto el señor César Inostroza hace agendar al fiscal Pedro Chávarri la reunión que se llevaría a cabo un día después de dicha conversación, y eso ya evidenciaría el interés del doctor Inostroza para que se lleve a cabo esa reunión, y con ella el objetivo principal a saber, la elección del fiscal Chávarri como fiscal de la Nación. Todos sabemos lo que acaba de pasar con el doctor Inostroza. El solo hecho que él esté planteando un interés en que el señor Gonzalo Chávarri sea el futuro fiscal de la Nación, pues ya tiene que traer a esta mesa una línea de coherencia. Nosotros hemos actuado, en el caso del doctor César Inostroza, con un criterio determinado, con un criterio certero, que está vinculado a una organización criminal, que lo llevaría a una serie de relaciones extrañas con otros personajes a tal punto que ha sido desaforado y ha sido en estos momentos puesto a disposición de la propia Fiscalía para que de esa manera pueda ser investigado. Entonces, acá viene la primera pregunta que debemos ir desarrollando. ¿Puede ser el fiscal superior, el fiscal supremo, el doctor Gonzalo Chávarri, que tiene una relación amical para buscar una reunión que lo lleve a él a estar al frente de la Fiscalía, la persona que lo va a poder investigar? O sea, tiene que haber un mínimo, desde el punto de vista político, una línea coherente para tratar este tema que es de suma interés nacional. En el mismo sentido, a partir del mismo audio, podemos nosotros entender que ya se está hablando del famoso amigo que queda por el Ministerio del Interior, ¿no? Que eso nos llevaría a otro tipo de relación con otra persona que en esos momentos también se encuentra en grandes problemas judiciales, como el señor Antonio Camayo, que inclusive se ha puesto en estos momentos como colaborador eficaz. ¿Para qué? ¿Para qué una persona se coloca como colaborador eficaz? En primer lugar, porque reconoce que hay culpa. En segundo lugar, porque quiere colaborar con la justicia. En tercer lugar, porque se sabe que hay una red extraña sobre la cual tiene que dar una gran cantidad de información para que de esa manera se pueda llegar al fondo del asunto. Entonces, si este señor, siendo fiscal, el señor Gonzalo Chávarri, tiene relaciones con el señor César Inostroza y con el señor Antonio Camayo, uno actual colaborador eficaz y el otro un personaje defenestrado por sus extraños vínculos con una serie de individuos vinculados a acciones ilegales, pues ya la conclusión tiene que ir cayendo de madura en lo que constituye un juicio político, y vuelvo a repetir, en el cual el comportamiento es determinante y el contexto. Acá no podemos hablar, como algunos señalan, de que no se tipifica el delito. Acá lo que estamos hablando es de que existe un comportamiento lamentable para una persona que en estos momentos ejerce la Fiscalía Suprema del Ministerio Público del país y que por lo tanto pone en cuestión todo el sistema de justicia. Pasemos por favor el siguiente audio. Aló. ¿Llegó? Aló. Aló. ¿Llegó? ¿Ya está? ¿Me llegó? Sí, ya están todos. Un favor, hermano, yo siempre saliendo recién termino una última audiencia, estaré ahí 20 minutos.
Ya, perfecto. Ya, me disculpa pedirle que estoy en camino, ¿eh? Sí, ya. Gracias. Acá ya ponemos en evidencia, por favor la siguiente lámina, ya ponemos en evidencia el interés que había en el famoso almuerzo que generó estos audios que determinaron la relación que nos ha llevado a esta situación. No se trata, como dicen algunos, de un evento social. No se trata de que cualquiera tiene derecho a almorzar con quien quiera. No se trata de eso, estimados colegas. De lo que acá se trata es de la determinación, la comprobación de vínculos con personas que en estos momentos han sido desaforados por este mismo Congreso de la República y por otra persona que estando detenida se ha convertido en colaborador eficaz y que están buscando, y eso es lo que hay que subrayar, y que están buscando que una persona cómoda a sus intereses ocupe el más alto lugar en el Ministerio Público. Eso es lo que está en tela de juicio. Eso es lo que tenemos que determinar y eso es lo que se desprende de las pruebas. O sea, uno no puede actuar de manera irresponsable colocándose del lado de aquellos que están buscando a alguien cómodo a sus intereses para que ocupe ese lugar. Ese es el sentido del almuerzo, no es una reunión social. Ese es el sentido que se desprende no solamente de los audios, sino de los acontecimientos que estamos viviendo. En el análisis de evidencia, a partir de la denuncia que plantea el congresista Marco Arana, se dice, cuando se trata de este almuerzo, él cuestiona la identidad del amigo, ¿no? El famoso amigo. Le señala, ya podemos conversar en casa del amigo, y el fiscal dice, ya, ¿por dónde queda? Por tal lugar, por Corpa. No necesita que le detallen quién es el amigo. Y esto viene a colación porque luego se desprenden en otras declaraciones que no sabía quién se trataba. Entonces, si no sabe cómo se trataba, ¿cómo se conoce la casa? O sea, por un lado no sé quién es el amigo, por otro lado ya nos encontramos allí. Entonces allí ya empieza otro proceso u otra parte del proceso que tiene que ver con la forma como se empieza a establecer o una desinformación, o una mentira, o un afán de distorsionar los hechos. Porque no olvidemos de que permanentemente se ha negado no solamente la identidad de los periodistas, sino también la identidad del amigo, el desconocimiento de la reunión, y eso ya atenta también constitucionalmente contra lo que debe ser el comportamiento de un fiscal, que no solamente tiene que ser intachable, sino que tiene que reunir las cualidades personales suficientes como para que su palabra esté dotada de credibilidad. Y por lo tanto, cuando él juzgue, acuse o ejerza la función que le ha encargado el país, el Estado, pueda tener el suficiente respaldo moral para que sus decisiones sean incuestionables. Entonces, si es una persona que lamentablemente primero se desdice del amigo, luego se condice con él, luego dice que no conoce la dirección y luego dice no te preocupes, nos encontramos allá, pues simplemente ya estamos viendo que significa de que hay por lo menos un nivel de buscar, desinformar o desviar la atención del foco del asunto que no tiene que ver en absoluto con el correcto comportamiento de un fiscal. Y por otro lado, si estamos hablando de que el señor Chávarri establece contactos con el señor César Inostroza para este asunto en el cual está buscando una reunión que lo lleve a buscar cierto nivel de solidaridad o de promoción de parte de este grupo de periodistas, eso ya atenta contra la propia ley orgánica la ley orgánica del Ministerio Público, y por otro lado ya atenta también contra lo que debe significar la lucha contra la corrupción. La siguiente lámina, por favor. Cuando nosotros vemos de qué manera se constituye esta reunión, vemos de que en ella participan personas como el señor Guido Águila y el señor César Inostroza. Y eso se desprende de lo que manifiesta el colaborador eficaz identificado como FPCC 1308, que sostuvo que el señor Guido Águila y el señor César Inostroza conversaron con el magistrado Víctor Raúl Rodríguez Montesa para asegurar su voto por el fiscal Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos. Cabe preguntarse, ¿esta reunión o reuniones habrán dado sus frutos en cuanto a una campaña favorable? Es importante poder saber qué es lo que dijo este colaborador eficaz FPCC 1308
que si bien no está en la denuncia constitucional número 227, sí es importante porque el reglamento autoriza a de que uno pueda buscar los indicios suficientes que sustenten las pruebas que uno plantea, sobre todo cuando se trata de un hecho público. ¿Qué es lo que dice este colaborador eficaz FPCC 1308? Dice lo siguiente: el grupo quería evitar que sea reelecto como fiscal de la Nación Pablo Sánchez. Ante ello el grupo se desespera y Guido Águila, con César Inostroza, conversan con Víctor Raúl Rodríguez Montesa para asegurar su voto a favor de Gonzalo Chávarri. Para esto se organizan encuentros con periodistas, acudiendo a Antonio Camayo para que realice una reunión con los periodistas para que realicen entrevistas de apoyo dirigidas. Es decir, ¿por qué la preocupación de todos estos personajes para que no sea reelecto el señor Pablo Sánchez? A mí en lo personal, ni en lo institucional, me interesa que sea reelecto el señor Pablo Sánchez. A mí lo que me interesa es la forma como se puede manipular la Fiscalía para que una persona afín a los intereses de un grupo de personas cuestionadas. Miremos quiénes participan. El señor Guido Águila. ¿Qué ha pasado con el señor Guido Águila? Ha sido sancionado por este Congreso y ha sido denunciado penalmente. El señor César Inostroza, que ha sido sancionado por este Congreso en juicio político y en antejuicio, acusado por organización criminal. Y el señor Antonio Camayo, que ha sido detenido y recientemente cambiado de condición penal porque se ha convertido en colaborador eficaz. ¿Puede un fiscal de la Nación tener ese tipo de relación con 3 personas, de las cuales 2 han sido sancionados por ese Congreso? ¿Puede tener sostenibilidad en el manejo de sus funciones un fiscal que tiene ese tipo de relaciones? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos en un juicio político. Esa es la responsabilidad que tenemos ante el país. ¿Cómo una persona que tiene ese tipo de relaciones y que sobre todo se presta a que se junten para tratar de favorecer su virtual elección puede permanecer en el cargo? Entonces, estamos en realidad en un asunto sumamente serio, en el cual la institucionalidad de nuestro país juega un rol importantísimo. Pasemos por favor a la diapositiva número 14. Ahí ustedes pueden ver el contexto en el cual se dan estas reuniones. Primero dos medios serios, La República y Correo, se manifiestan sobre lo que sucede con el doctor Pedro Chávarri. Primero La República, el 31 de marzo, dice que surgen dudas en elección del nuevo fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Y entre el 31 de marzo y el 3 de junio suceden los almuerzos, las reuniones, las convocatorias, etcétera, etcétera. Y ya para el 3 de junio ya no era la duda la que acompañaba, sino era la posibilidad de que sea elegido como fiscal de la Nación. La siguiente, por favor. Posteriormente, el fiscal Chávarri, al ver de que su elección no podría ser tan segura, obviamente empiezan ese tipo de informaciones que tiene que ver con lo que aconteció con una serie de medios de comunicación. Entonces ahí, como consecuencia del proceso de investigación, se convoca al fiscal Pedro Chávarri para que nos detalle qué es lo que piensa él o cuál es su posición en relación a toda esta situación vertida en los audios y que se manifiesta en la reunión con los medios. En la sesión pública de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del día 10 de septiembre, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, miembro de esta comisión, el congresista Vázquez, miembro de esa comisión, y el que habla, le preguntamos al fiscal Chávarri sobre la identidad de los asistentes a la reunión del 29 de mayo. El señor fiscal en todo momento negó conocernos. Entonces, por otro lado, hemos visto en los audios cómo sin ningún problema él establece una relación, una conexión con el amigo, con la casa, y luego él manifiesta que no los conoce. Sin embargo, ahí empiezan las contradicciones. En una entrevista publicada por el diario El Comercio del 1 de agosto sobre la identidad de las personas en la reunión, el periodista le pregunta: ¿qué periodistas fueron? ¿Alguno conocido?
Y el fiscal Pedro Chávarri dice, la verdad es esa, no eran conocidos, eran de diferentes medios. Yo me pregunto, ¿una persona no conoce a los individuos que asisten a una comida, a un almuerzo, a una reunión, pero sí conoce a qué medios pertenecen? ¿Cómo así puede establecerse esa relación? Yo no conozco a esas personas, pero sé que son de diferentes medios. Y eso no me responde a mí, no le responde al congresista Víctor Andrés García Belaúnde, no le responde al congresista Vázquez, le responde a otro periodista. Entonces, ¿es o no es esa una contradicción? ¿Es o no es eso algo que rompe toda estructura lógica? Una persona que por un lado no conoce a los medios, pero que a las personas, pero sí conoce a qué medios pertenecen. El 1 de agosto, en entrevista con el periodista Nicolás Lúcar en Exitosa TV, señaló, yo voy a casa de Antonio Camayo, y efectivamente habían varias personas, un promedio de entre 20 y 25 personas de diferentes medios que fueron con la mejor intención, pero prefiero guardar las identidades, porque ¿para qué mencionarlos? Eran periodistas de medios de Lima. Allí el señor fiscal dice, prefiero guardar las identidades, y lo dice el 1 de agosto. Y sin embargo al comercio le dice que no eran conocidos, que no los conocía. Entonces, ¿cómo prefiere guardar las identidades? ¿Por qué es de que él insiste en este tipo de irrespeto, diría yo, no solamente a la opinión pública, sino a su propia institución? Entonces, el fiscal Chávarri deja evidenciada su renuencia al no precisar con claridad si conocía o no a los asistentes. Tampoco deja claro si fue presentado con ellos ni proporciona información sobre la identidad de los mismos. Es decir, en todo momento se muestra renuente para que de esa manera se pueda llegar al fondo de la verdad. La siguiente lámina, por favor. Entonces nosotros podemos asegurar que el fiscal Chávarri, desde el momento que ha tenido ese tipo de conexiones políticamente incorrectas, ha aceptado favores de presuntos miembros de una organización criminal y lamentablemente no sopesó el riesgo que ello implicaba para la institución que en ese entonces pretendía dirigir. Yo recuerdo mucho cómo en la presentación ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde le decía, usted con una trayectoria de tantos años, con tanta experiencia, no se da cuenta de que pueden estar yendo a una reunión con personajes que pueden ser controvertidos, o pueden ser pulpines del periodismo, o pueden ser personajes que le pueden generar algún tipo de desavenencia o problemas en el futuro. Ese nivel de irresponsabilidad lamentablemente no fue sopesado, y sobre todo el riesgo que ello implicaba para su institución, a la institución que él pensaba en dirigir. Y desde el momento que no se preocupa en conocer los intereses, recursos ni asistentes detrás de la reunión con los medios, pues obviamente socava la propia institucionalidad. La siguiente lámina, por favor. En este caso vamos a empezar a analizar la relación existente, o se pronuncia sobre su relación con el doctor César Inostroza. Y eso es importante porque desde el primer instante hemos visto cómo ha habido una extraña relación y un afán del doctor Inostroza en lograr de que el señor fiscal llegue a ocupar el más alto cargo en el Ministerio Público. Vamos a ver la entrevista con la destacada periodista Mónica Delta en Latina del 22 de julio. Señor presidente, si me permite pasar ese audio. Proceda, congresista. Hace 30 años conoce al juez Inostroza. Claro que lo conozco. Como le dije Pero yo... usted ha dicho que no es su amigo. Así es. Guido Águila. Cuando uno trabaja en una institución durante muchos años, conoce a muchas personas. Bueno, en el audio que acabamos de ver con la señora periodista Mónica Delta, el doctor Chávarri sostiene que el doctor César Inostroza no es su amigo. Una información que es puesta en duda tras una serie de audios que posteriormente también se dieron. Luego veamos el siguiente audio. Este ya acontece en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.